lugar de lo que nos hace falta, de voltear a ver lo que otros tienen y yo no, y a veces nos pone eso infelices, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces ni siquiera es real lo que vemos que otros tienen. Muchas veces comparamos nuestra vida con la del vecino, comparamos nuestra vida con la de nuestras amigas en el Facebook, y pues muchas veces esa realidad que se nos presenta o eso que se nos muestra ni siquiera es tan real con la vida de la gente. Pero muchas de las cosas que a veces visualizamos nos hacen sentir insatisfechas acerca de cómo vivimos o acerca de lo que nosotras tenemos. El deseo, el pensar que lo que otros tienen es mejor que lo que nosotras tenemos en este momento. Y quizás tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo cuando leí esta escritura pensé, ¿qué es la diferencia entre un deseo y entre la inconformidad o la insatisfacción? O sea, ¿es malo desear o qué es la diferencia entre deseo e insatisfacción? ¿Sabes? Lo que estudiaba y la conclusión a la que llegué es que el problema no es que anhelemos algo, eso es natural, es muy humano que nosotros tengamos anhelos, que tengamos deseos, pero el problema viene cuando nosotros nos aferramos a obtener aquello que deseamos. Cuando no somos felices porque nos falta tal o cual cosa. Cuando tú no puedes disfrutar las bendiciones que Dios te da porque tu mente está pensando en aquello que tú deseas y que no has podido obtener. El apego a nuestros deseos nos vuelve egoístas y nos conduce a la insatisfacción. Y sabes, mi hermana, aferrarnos a algo nunca nos va a dejar satisfechas, ni es el camino a la plenitud, el aferrarnos, el pensar, el día que yo obtenga esto, entonces sí voy a estar contenta y de verdad yo sería feliz o estaría más plena. Nunca nos va a hacer sentir satisfechas, ir en busca de algún deseo. Es como cuando tenemos sed y pensar que si vamos y bebemos agua salada se va a apagar nuestra sed. Claro que no, ¿verdad? Al contrario, creo que quedamos peor, que terminamos mucho más sedientas y quizás enfermas. Eso es lo que sucede cuando nosotros queremos llenar esos deseos o esa insatisfacción que sentimos a través de aferrarnos o en conseguir aquello que tanto anhelamos. Tú con lo que estás sintiendo cuando tú deseas algo, Jezabel decidió tomar el control. A veces podemos pensar, total, es que he orado mucho por tal cosa en mi vida que yo deseo y a lo mejor Dios está muy ocupado y ya se le olvidó lo que yo anhelo, ya se le olvidó lo que yo deseaba. Y sabes, el plan de Jezabel fue cometer una injusticia que concluyó en el asesinato de un hombre, de Nabot. ¿Hasta dónde puede llevarnos, mis hermanas, el aferrarnos a aquello que nosotras deseamos? Quizás tú no tienes novio o una pareja y te sientes sola. Quizás el deseo de conexión que llegamos a sentir, el deseo de sentirnos amadas, quienes tenemos pareja, y el aferrarnos o el querer controlar a la otra persona para que pueda llenar ese deseo y esa necesidad que tenemos de amor. O quizás el obtener una beca, no sé si alguna vez algunas de las que son mis amigas y las he escuchado cuando están en cuanto a las escuelas de sus hijos, deseando obtener una beca para la escuela de tu hijo. Quizás tu deseo es de viajar más o de tener una casa y no la encuentras y no la consigues y los precios están súper caros. O quizás el día de hoy no tienes trabajo o los ingresos de tu familia económicos son insuficientes. Como hablábamos hace rato, hay mucha gente perdiendo sus empleos, sus negocios. Y bueno, son cosas que al igual que acá nos pueden llegar a producir tristeza. Cuando tu familia quizás no es discípula, mi hermana, y tú has deseado que tus hijas, que tu esposo, que la gente a tu alrededor, que tus padres se conviertan y no ha pasado. Muchas veces también eso produce tristeza. Y al igual que acá, sentimos pues esa tristeza de no obtener lo que tanto deseamos y a veces hasta nos enojamos cuando no se realizan nuestros planes. Nos desesperamos. ¿Qué haces tú con aquello que estás sintiendo? ¿Qué haces cuando una puerta se cierra? Aquí podemos ver que Jezabel, cuando vio que su esposo Acab no le resultó lo que él deseaba, le dice, bueno, ¿qué no eres tú el rey?
quédate tranquilo, come, alégrate, o sea, levántate, porque yo voy a conseguir lo que tú deseas. A veces nosotras tenemos esa actitud de decir, bueno, si una puerta se cierra, pues yo me muevo y ahorita a ver cómo la abrimos y voy a conseguir y buscar a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú cuando una puerta se cierra de algo que tú deseas? Vas y oras a Dios porque abra esa puerta y te dé contentamiento, que te revele su voluntad, cuál es la voluntad de Él en esa situación que no está pasando tal como tú lo deseas, o decides ir tú y hacerte cargo, viendo a ver qué más puedes hacer, cueste lo que cueste para obtenerlo. Ella falseó información, dio un falso testimonio, escribió cartas e inclusive le puso el sello real de su esposo para conseguir lo que ella quería. Es muy triste no tener lo que queremos, pero ¿sabes qué es más triste? Pecar contra Dios en el camino, mis hermanas, y perder nuestra salvación. Es más triste llegar a mentir. ¿Qué tal? O sea, ¿qué con de las cosas que platicaba ahorita o quizás otras que no mencioné, en cuáles tú te relacionas? Quizás en mentir en alguna ocasión por obtener algo, falsear información acerca de nuestros ingresos económicos para que nuestros hijos les den la beca escolar, hablar mal contra un compañero de trabajo para ver si él queda mal y tú eres mejor visto y te pueden dar a ti el ascenso. O quizás salir a pasear con hombres no cristianos, aquellas que no tienen una pareja discípulo, o empezar a chatear, a tener una relación más cercana con gente que tú sabes que finalmente no está bajo la aprobación de Dios, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ir nosotras y hacer las cosas como lo hizo Jezabel puede traernos una alegría falsa, una alegría efímera. Entrar en una relación, obtener un trabajo, que nuestros hijos entren a la escuela que queríamos, pensamos que eso nos hará más felices. Pero ¿sabes qué? O sea, es muy fuerte. Bueno, aquí vemos en el versículo 15 y 16, acompáñame a leerlo y ¿dónde nos quedamos? Primera de Reyes 21, 15 y 16. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces aquí vemos que Jezabel pensó que ya se había salido con la de ella, ¿verdad? Dijo, ya la hicimos, ya ve, ya es tuyo, y se puso en camino para tomar la posesión del terreno. Pero vamos a ver en el versículo 20, por favor, y luego 19 y 23, vamos a continuar leyendo la historia. Ok, continuamos ahí en el 16 al 23, vamos a leer. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo,
los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Bueno, es muy, muy fuerte. Cuando leía esto, mis hermanas, de verdad me dio mucho temor. Pensar, como te decía, que ellos estaban ya muy contentos, pensando que ya habían logrado todo. Y llega Elías y les anuncia que en el mismo lugar que ellos habían cometido ese crimen, o que se había cometido ese crimen, en el mismo lugar iba a caer la sangre de él y la sangre de su mujer, y su mujer iba a ser comida por los perros. Es algo muy fuerte, y es ver cómo nuestros actos, queridas hermanas, no quedan sin consecuencias. Mientras ella andaba contenta porque ya resultó lo que se hizo, Dios, que ve todo lo que hacemos, envió a Elías a anunciar las consecuencias. En el versículo 25, leámoslo por favor, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, dice ahí que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová porque su mujer lo incitaba. Meditemos en nuestro actuar diario, mis hermanas, en nuestros hogares. ¿A dónde estás llevando tú a las personas con quienes vives? De verdad, cuando leía todo esto, dije, bueno, como algo que era muy simple, algo que era muy inocente, algo que deseaban, fue llevándolos a una insatisfacción que los terminó llevando a pecar contra Dios. Y bueno, esto es una oportunidad de que podamos meditar en esta escritura y que veamos profundamente también cuál es nuestra actitud hacia nuestros hogares. ¿A dónde estás llevando tú a las personas con las que tú vives? Quizás no es que intencionalmente estamos pensando, los voy a llevar a que pequen contra Dios y se alejen de Él, ¿verdad? Pero muchas veces eso hacemos cuando no cuidamos nuestro hogar, cuando no cuidamos la espiritualidad, el ambiente de quienes están alrededor nuestros. Cuando nos ponemos a lo mejor a contar chismes aquí en la casa acerca de otras personas, cuando criticamos o hablamos mal acerca de alguien, cuando nos quejamos de la iglesia, cuando incitamos tal vez a nuestro esposo a pelear, ¿sabes qué? No te dejes, como Jezabel, ¿no? Le decía que no eres tú el rey, o sea, tú tienes que salirte con la tuya. Y es más, yo te voy a ayudar. Y muchas veces nosotras como esposas no ayudamos a nuestros esposos a lidiar espiritualmente cuando tienen un conflicto con alguien, sino al contrario, le echamos, como dice por ahí, más leña al fuego. Atizamos la leña y los hacemos sentir como más mal, ¿no? O el mal carácter, ¿qué tal eso dentro de nuestras casas? Ahorita que estamos encerradas y que tenemos el estrés de la comida, los niños, las ocupaciones, muchas trabajamos desde casa, tenemos muchas cosas que hacer durante el día. El mal carácter que ponemos también en nuestro hogar, que es el enojo, estar regañando, estar enojadas todo el tiempo, contestando mal, algo que no puede suceder dentro de la iglesia y que no debemos de tolerar, mis hermanos. Bueno, nada de estas cosas, ¿verdad? Pero especialmente pensando en, por ejemplo, en familias que pueda haber quizás golpes, violencia física o verbal, es algo que no debemos de permitir como hijas de Dios. ¿Qué otra cosa llevamos a nuestro hogar? Quizás amargura, situaciones sin resolver con alguien dentro de tu casa. Sabes que la amargura es algo que también puede hacer que nosotros, que no sea bueno, que llevemos algo no bueno dentro de nuestros hogares, cuando a lo mejor tienes alguna situación que no has resuelto con tu esposo, o alguna situación que no has resuelto con alguien más que vive en tu casa, quizás con tus papás, con alguien más que vive ahí, con un hijo. Es algo que causa amargura, y la amargura es algo que daña mucho el ambiente también en nuestro hogar. Rivalidades quizás con otra persona dentro de la casa, desobediencia a tus padres, si tú vives con tus papás, también es algo que podemos poner que puede hacer daño a las personas que viven ahí con nosotros, el hecho de
desobedecer a tus padres o las faltas de respeto. Las faltas de respeto de esposo, esposa, o de cuando permitimos que los hijos falten al respeto a los papás, o nosotros como hijas, faltar el respeto a nuestros padres. También otra cosa que puede causar un problema y que puede destruir nuestro hogar es cuando vemos pecado en nuestro esposo o nuestros hijos o en nuestros padres y lo ocultamos, que decidimos no hablar, no pedimos ayuda, preferimos aparentar como que todo está bien y vernos como familias bonitas, ¿verdad? Y aun cuando la familia tuya con la que tú vives no es discípula, porque puedes pensar, bueno, no vivo con discípulos, pero sabes que también podemos, como discípulas y como mujeres, al igual que Jezabel, podemos llegar a afectar también con un mal testimonio cuando no vivimos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. También los llevamos a ofender a Dios cuando actuamos mal. Quizás también impureza, lo que vemos en la televisión, en Netflix, ahora que estamos encerradas en la televisión, las novelas, pereza quizás. Tal vez tú te preguntes, hermana, ¿cuál era la fuente de tanta maldad que había en Jezabel como para haber hecho eso, el hecho de haber mandado matar a un hombre? Y la respuesta es que sus acciones fueron solamente el resultado de su adoración. Lo que ella hizo fue como resultado de quien ella adoraba. Ella no adoraba al Dios, al Señor Todopoderoso. De la misma manera, lo que nosotros adoramos define nuestra manera de vivir. Y es fuerte porque a lo mejor tú piensas que adoras a Dios, pero si tu manera de vivir no está acorde a las Escrituras, pues yo creo que se está mostrando claramente que el objeto de nuestra adoración de manera real finalmente no es Dios, sino que ahí tenemos que tener cuidado. Quiero que me acompañes, por favor, a una escritura en Proverbios 11:29. Podemos verla ahí en la pantalla. Dice la escritura en la versión Reina Valera: el que turba su casa heredará el viento. Y en la versión Dios habla hoy dice: al que descuida su casa, nada le queda. Sabes, en días pasados también me enteré acerca de un líder, de un hermano que mi esposo y yo queremos mucho, fuimos muy cercanos a él, y nos enteramos que estaban a punto de operarlo, que estaba muy delicado. Le dijeron a las personas que lo llevaron que se despidieran ya de él, porque era muy probable que no iba a sobrevivir por las complicaciones de salud que él tenía, aunado a eso. Pero sabes que lo que más tristeza me dio es que este hermano ya ahorita no está en la iglesia, no está con su esposa, de hecho no tiene nada de relación con su esposa, ni con sus hijos. Y fue muy fuerte porque pensar que un hombre que tuvo todo, que llegó a mandar misiones, a levantar líderes, a dirigir cientos de personas dentro de la iglesia, de verdad me duele mucho mi corazón verlo ahorita en esta condición, en esta situación, pero la escritura habla, mi hermana, que si nosotros descuidamos nuestra casa, dice: el que descuida su casa, nada le queda. Hoy no importa si tú eres exitosa, si eres joven, si eres guapa, si eres bonita, si todo va bien en el ministerio, si diriges un grupo, tarde que temprano, si nosotras descuidamos nuestra relación con Dios, el temor a Él, y hacemos lo incorrecto delante de sus ojos, las consecuencias nos van a alcanzar. Puede parecer tardar, puede que llevemos bien un tiempo nuestra vida de esa manera, aparentando como que todo está bien, pero tarde que temprano, mis hermanas, las consecuencias de nuestra vida nos alcanzan. Y dice la escritura, o lo que hablaba ahorita es: si hacemos lo incorrecto delante de sus ojos. Hablaba una y otra vez la escritura en Reyes eso. Me llama la atención que dice que cuando Acab hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Porque te voy a decir algo, quizás ahorita que leíamos la lista, delante de los ojos del mundo, todo esto puede ser normal. Súper normal que las mujeres le griten al marido. Es súper normal que los hijos no respeten a los padres. Es súper normal la infidelidad y muchas otras cosas. Pero sabes que
delante de los ojos de Dios, nada de esto podemos normalizarlo. Y debemos de verlo como Dios lo ve, como algo muy, muy fuerte y algo muy serio. Y nosotras necesitamos compararnos con el estándar y con la voluntad de Dios. Porque si nosotros inclusive pensamos que podemos o vivimos como a lo mejor vimos cómo le hablaba a tu mamá a tu papá. Y tenemos que cuidar, o a veces nos vemos reflejados en cómo tu mamá te gritaba a ti y a veces igual le gritas a tus hijos. O en cómo igual ofendes a tu esposo, lo desprecias con tu actitud, con tus ademanes. Sí debemos de compararnos delante de Dios y no delante de lo que el mundo ha normalizado y que no es normal, mis hermanas. O sea, nosotros no podemos empezar a ver el pecado en sus muchas manifestaciones y en sus muchas formas como algo normal, sino que debemos de voltear y ver que nuestro Dios todo lo ve. Él ve cómo vivimos, aunque lo hagamos en secreto. Y lo más grave es que nuestro pecado no solamente afecta el aquí, el ahora y afecta nuestro futuro, sino que afecta y tiene consecuencias eternas. Como te decía yo hace rato, a veces podemos sobrellevar las cosas, la vida, tal como estamos ahorita, pero tarde que temprano las consecuencias nos van a alcanzar. Quizás tus hijos viven bajo tu techo y te tienen que respetar y tienen que obedecerte finalmente a regañadientes o como sea, porque no les queda de otra. Pero ¿qué va a pasar el día que ellos se vayan a su casa? Muchas veces los hijos no quieren visitar a los papás, especialmente a la mamá, por cómo la mamá es de regañona, por cómo la mamá o el papá es de mal carácter, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en la escritura cómo Jezabel fue una mujer que esparció muerte. ¿Tú qué estás esparciendo el día de hoy en tu hogar? Ella adoró más a sus ídolos que eran sus intereses personales. ¿Qué revelan tus acciones acerca de quién adoras? ¿A Dios o a tus propios deseos? Veamos en el versículo 27, por favor. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, se rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. ¿Qué hizo Acab cuando escuchó el mensaje que Elías le llevó de parte de Dios? Dice aquí que rasgó sus vestiduras, que ayunó, que anduvo humillado. Muchas veces cuando empezamos a ver las consecuencias de nuestro pecado dentro de nuestra casa, nos defendemos, nos excusamos o a veces tratamos de culpar a otros. Pensamos que nuestros hijos están como están porque nuestro esposo no pone atención o no está ahí más firme con ellos o no sé, pero muchas veces buscamos a quién culpar, ¿verdad? Y vemos el corazón de Acab, mis hermanas, un corazón dolido, un corazón aceptando. No vemos a Acab diciendo que todo había sido culpa de Jezabel. Finalmente, aún realmente así fue, o sea, la que hizo todo fue Jezabel. Ella fue la que tomó las malas decisiones, la que hizo, la que actuó mal, pero Acab no se defendió ante el juicio o ante la responsabilidad que Dios estaba poniendo en su vida. Él ni siquiera estaba enterado del plan, pero fue humilde y asumió la culpa, humillándose delante de Dios. ¿Qué pasa cuando no están sucediendo las cosas que tú deseas en tu casa, mi hermana? Cuando las cosas no van como anhelamos. Buscamos a Dios, nos humillamos ante Él, o como te decía, culpamos al esposo, a la escuela, a los malos amigos, o culpamos a la iglesia porque no tiene planes, o al discipulador o a la discipuladora porque no nos busca. ¿Sabes qué es increíble ver en el versículo 29?
el amoroso y el increíble corazón de Dios dándonos oportunidades. Y eso es algo que es una bendición, que tú y yo, hoy que estamos sentadas aquí escuchando la palabra de Dios, es de verdad muy animante, muy reconfortante saber que Dios nos da una y otra oportunidad, que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a perdonar nuestras fallas. Cuando él vio el arrepentimiento de Acab, decidió perdonarlo y le dio la promesa de que no le iba a traer ningún mal en sus días. Aún cosas que estaban destinadas ya a suceder, Dios tomó la decisión, cambió su decisión al ver el arrepentimiento de Acab. Tenemos un Dios rico en misericordia, un Dios que es dador de esperanza, que nos da la oportunidad de que todas las cosas sean mejor en nuestra vida. Y como cristianas sabemos que la plenitud proviene solamente de Dios. La plenitud no la vamos a obtener de ninguna otra cosa. Si nuestras almas se sienten insatisfechas, el lugar a donde tenemos que acudir es a los brazos y a la presencia, ante la presencia de Dios, que podamos acudir al manantial, a la fuente de agua viva, que es el único lugar donde podemos calmar nuestra sed. El único. Todos los demás lugares a donde tú puedas acudir, cuando tú quieres satisfacer tus deseos en tu esposo, en objetos personales, en posesiones, son cisternas vacías, cisternas rotas que nunca van a satisfacer nuestra alma. El único lugar donde podemos llenarnos, no solamente llenarnos, sino estar a rebosar y poder dar de esa agua, es en la fuente de esa agua viva que es Dios. No hay nadie más que solamente nuestro Dios. Entonces, veamos las conclusiones de este tema. Las conclusiones son que anhelar no es malo. Aprendimos hoy, anhelar no es malo. El problema es aferrarnos a esos anhelos. Debemos llevar a Dios y entregar a Él todo aquello que deseamos. Es la conclusión número 2. Y número 3, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Como tarea, les voy a dejar algunas cosas por ahí, es que por favor podamos orar por contentamiento. Orar por contentamiento. Arrepentirnos de querer controlar, de querer cambiar nosotras las cosas, de querer cambiar nosotros a las personas. Arrepentirnos de querer controlar. Decidir edificar nuestro hogar y familia basadas en el amor, en el respeto, en el temor y en la obediencia a Dios. Decidir edificar nuestro hogar y nuestra familia basadas en amar a quienes viven con nosotros, en amar a Dios, en respetar a Dios y en respetar a los que tenemos bajo nuestro techo, en el temor de Dios y en esa obediencia a Él, y tomar la decisión de que sea su palabra la que nos guía, la que ilumina nuestro camino, y que invirtamos en todo aquello que es eterno. Muchas gracias. ¿Podemos abrir nuestros micrófonos?